Muy buenos días. Vamos a continuar con la clase. Vamos a tratar de resolver algunos problemas más con el método de mallas. En esta clase de hoy vamos a resolver este ejemplo y algunos ejemplos más como este de acá y este de acá, ¿no? Entonces vamos a tratar de resolver estos cuatro ejemplos de manera sencilla, de manera rápida, de que ya podamos aplicar lo que ya conocemos. Principalmente podemos preguntarnos si este circuito, por ejemplo, el circuito número 5 que está acá, lo puedo resolver por el método convencional o lo puedo resolver por el método matricial. Esa sería nuestra principal pregunta. Y como tal, al ver el circuito, yo tengo que preguntarme si tiene o no tiene fuentes de tensión ideales. Si tuviese fuentes de tensión ideales, entonces no puedo resolver por el método matricial. Entonces, acá, por ejemplo, en el circuito que tenemos, solo tenemos, bueno, tenemos fuentes de tensión normales y tenemos tenemos una fuente de intensidad de corriente, ¿no? Una fuente ideal de corriente. Entonces, debido a esta fuente ideal de corriente, yo no puedo utilizar el método matricial. Lo que tengo que utilizar es el método convencional. Ahora bien, cuando ya sé que es el método convencional, lo segundo que tengo que hacer es asignar a cada malla, una intensidad de corriente. Vamos a decir, una corriente de la malla. Entonces yo voy a comenzar con este de acá y le coloco el sentido en sentido SAR, o sea, en el sentido de las agujas del reloj. Coloco que es de la malla 1, entonces corriente 1. Lo mismo pasa con la otra malla. Malla 2, corriente 2. Y así sucesivamente voy marcando para cada caso, ¿no? Ese sería corriente 3 y el de aquí abajo sería corriente 4, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y finalmente, el de acá vamos a colocarlo como la corriente 5. Perfecto. Hasta ahí todo claro. Y hemos asignado a cada malla una intensidad de corriente. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Kirchhoff, o bueno, vamos a colocar la ley de mallas, ¿no? Vamos a ver la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué es lo que nos dice la segunda ley de Kirchhoff? Podemos ir un poquito al concepto, ¿qué es lo que nos dice? Entonces, para ello, vamos a buscar un poco de la teoría que ya conocemos. Vamos a ir acá. Justamente es el capítulo 2 y creo que es el punto 3, ¿no? Acá está. Entonces, al utilizar o aplicamos la segunda ley de Kirchhoff en cada malla. ¿Y qué me dice la ley de Kirchhoff? Me dice que la sumatoria de los voltajes de las fuentes es igual a la sumatoria de los voltajes en las resistencias, o vamos a decir, es igual a las caídas de tensión en cada resistencia. Y en realidad lo puedo calcular con esta fórmula de acá. Entonces, yo voy a mi circuito, vuelvo al circuito que estábamos resolviendo. Entonces, yo tengo que aplicar esa ley para cada malla. Entonces, vamos a empezar por la primera. Colocamos malla 1 y vamos a ver qué es lo que nos sale. Malla 1, perfecto. ¿Qué dice la malla 1? Primeramente me dice que tengo dos fuentes de tensión. Una que está saliendo la corriente por el polo negativo y el otro está saliendo por el polo positivo. Por lo tanto, tengo que colocar 100 positivos menos 40 porque está saliendo por el polo negativo. Perfecto. Hasta ahí ya tenemos todo esto claro. Vamos a volverlo a colocar esto. Menos 40, igual. Ahora las caídas de tensión. En la primera malla solamente tengo dos resistencias, la de 5 ohmios y la de 7 ohmios, que pertenecen a la malla 1. Entonces yo voy a colocar 5 más 7, que sería 12, multiplicado por la corriente que existe en esa malla. ¿Y cuál es la corriente que está en esa malla? Es la corriente 1. Muy bien, hasta ahí está todo claro. Lo que pasa es que esta resistencia de 7 ohmios está siendo compartida justamente con la malla 3. Por lo tanto, yo tengo que considerar en qué sentido está yendo la corriente de la malla 3. Si está a favor o está en contra. Y si está yendo, yo le coloco el sentido negativo. Pero si está yendo a favor, yo le coloco el sentido positivo. Entonces,
Acá, como puedo ver, la corriente 3 está siguiendo este camino, ¿no? Vamos a hacer este camino, ¿no? Está siguiendo este punto. Es decir, está yendo en este sentido la corriente. Y el de la malla uno está yendo en este sentido. Entonces, tomando en cuenta eso, yo puedo decir, digamos, que esto está yendo en contra de mi malla 3. Por lo tanto, de mi corriente, mi malla uno está yendo en contra de la malla 3. O vamos a decir que la corriente uno está yendo en sentido contrario que la corriente 3. Por lo tanto, aquí yo tengo que colocar un negativo menos. ¿Cuánto es la resistencia? 7. 7 veces la corriente 3. Entonces acá yo estoy aplicando el concepto que me está diciendo acá, de multiplicar la resistencia por la corriente que va a atravesar esta resistencia. Algo que tal vez no está claro acá, y si lo hacemos un análisis detallado, podemos ver de esta manera a la resistencia 7, ¿no? Aquí está la resistencia de 7 ohmios. Por acá está circulando la corriente, vamos a decir, en este caso está en sentido contrario, sería así, de esa forma la corriente uno y está yendo en este sentido la corriente 3. Entonces, la corriente que está atravesando mi resistencia de 7 ohmios, entonces obedeciendo a la fórmula que me está dando acá, que sería resistencia por la corriente que atraviesa mi resistencia, sería 7 ohmios, que es la resistencia, multiplicado por la corriente que está atravesando mi resistencia de 7 ohmios. Ahora, yo puedo decir, como estoy analizando todo en mi malla uno, yo voy a considerar el sentido de la corriente uno como positivo. Entonces va a ser corriente uno menos, porque está en sentido contrario, corriente 3. Y operando, me va a salir 7 veces corriente uno menos 7 veces corriente 3. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Y aparte de en la malla, yo he considerado a este de acá, ¿no? A mi resistencia de 5 ohmios. Y con eso ya está más claro la ecuación. Entonces, con eso, simplemente ya podemos acabar con con esta malla. Continuemos. Vamos a hacer otra malla más. ¿Ok? Vamos a colocar la malla 2. ¿Qué dice la malla 2? Bueno, lo que preguntamos ahora es ¿por dónde está saliendo la corriente? ¿Por el polo negativo o por el polo positivo de las fuentes de tensión? Podemos ver que acá está saliendo por el polo positivo y acá por el polo negativo. Entonces, el que sale por el polo positivo es positivo. Sería 40 positivo. Y en cambio, en el que sale por el polo negativo sería menos 60, ¿no? Una vez que ya tengo las fuentes de tensión, ahora veamos las caídas. Tengo dos resistencias, una la de 6 ohmios y la otra la de 8 ohmios. La de 8 ohmios lo vamos a resaltar porque esta resistencia está siendo compartida, por lo tanto va a ser 8 más 6 es 14, ¿no? 14 veces la corriente 2, menos porque el 8 está siendo compartido con con la malla 3 y además la corriente de la malla 3 está yendo en sentido contrario de la corriente de la malla 2. Entonces yo tengo que colocar ahí un menos 8 veces la corriente 3, ¿no? Multiplicar la resistencia por la corriente que está atravesando también mi resistencia de 8 ohmios. Y con eso ya tendríamos esa ecuación. Muy bien, volvemos a la malla 3 y aquí lo que podemos notar primeramente de entrada es que tenemos una fuente de intensidad de corriente que está en el medio de estas dos mallas. O sea, esta fuente está entre esta malla y esta malla de acá. Lo que tengo que hacer es, obviamente, y por teoría, ¿qué es lo que me dice? Me dice, relaciona el valor de la fuente de intensidad de corriente ideal con las intensidades de corriente de la malla. Ok, eso es cuando yo tengo mi intensidad de corriente solamente en una malla y no afecta a otras mallas. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una que está afectando dos mallas? Dice lo siguiente, aplicar la segunda ley de Kirchhoff a la supermalla. Ok, yo veo que aquí tengo una supermalla. Voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Voy a anular las fuentes de intensidad de corriente ideal y volverlos cortocircuito. O sea, lo equivalente sería volverlos
circuito abierto, perdón. Entonces acá lo primero que tengo que hacer es aplicar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué es la segunda ley de Kirchhoff? Lo que está bueno, en realidad en este punto, más allá de guiarnos directamente, podemos ver que tenemos una fuente de intensidad de cociente. Ahora, esta fuente de intensidad de cociente tengo que hallarlo vamos a decir, dependiendo de la cociente 3 y de la cociente 4. Entonces yo tendría la cociente 3 menos la cociente 4 y eso sería igual a 10 amperios. Ahora, ¿por qué lo está asumiendo? Vamos a pausar esto. ¿Por qué está asumiendo que la cociente 3 es positivo y la cociente 4 es negativo? Podríamos decir que está yendo en el sentido contrario. Lo que sucede acá es que la cociente de 10 ohmios, perdón, de 10 amperios, si lo vemos acá un poquito, podemos ver que está yendo en el mismo sentido que está yendo la corriente 3. Entonces, debido a que tienen el mismo sentido, la corriente 3 tiene que ser positivo y debe ser la que está gobernando en este diferencia de cocientes, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que debemos hacer. Una vez que yo hago eso, ahora sí aplico lo que nos decía el enunciado. Yo voy a aplicar a todo este supermaya la segunda ley de Kirchhoff. ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Primeramente voy a anular esto, es decir, voy a generar acá como esto si se hubiera abierto. Vamos a como abrirlo. Acá ya no tiene nada y acá también. Y si yo hago un circuito abierto acá, esta resistencia de 9 ohmios, perdón, sí, de 9 ohmios, ya no existe para ser analizado. Entonces, en la malla, acá lo vamos a cambiar. No es esto, vamos a colocar esto un poquito más aquí. Ok, ahora sí. No es solamente una malla, es la super malla, ¿no? La super malla y le podemos a poner 3 y 4. Y esa sería la ecuación que nos va a quedar. Ya tenemos una ecuación. Ahora lo que nos falta es una ecuación más. Siempre de una supermalla tengo que sacar dos ecuaciones. La primera es la que se relaciona con la fuente de intensidad de cociente. Y la segunda es aplicar la segunda ley de Kirchhoff a la supermalla. Entonces, ¿cómo aplico la segunda ley de Kirchhoff? Es lo mismo, es el mismo criterio que en las demás mallas, pero considerando ahora que solo una malla, pero también considerando que si en este punto, por ejemplo, para las resistencias de 7 ohmios y la de 8 ohmios está en la malla 3, tiene que respetarse la corriente 3. Y en las resistencias de 10 ohmios está en la malla 4, tiene que respetarse la corriente 4. Entonces, en base a eso, yo puedo decir lo siguiente. Primeramente, ¿tengo fuentes de tensión? Sí, tengo, pero esa fuente de tensión está siendo atravesada por el polo negativo, o sea, está saliendo mi cociente por el polo negativo de la fuente de tensión. Entonces yo le voy a colocar acá un menos 50 voltios y eso tiene que ser igual a las caídas. ¿Tengo cuántas caídas? Tengo tres resistencias, por lo tanto voy a tener en cada resistencia una caída de voltaje. Entonces yo tengo primeramente, podemos empezar con el de 10 ohmios, que veo que es 10 multiplicado por la corriente 4. La siguiente pregunta que me hago es si este 10 ohmios está siendo compartida. En este caso no está siendo compartida, entonces ahí termino. Para 7 ohmios, perdón, para 7 ohmios, la resistencia de 7 ohmios, veo que tiene una corriente 3, por lo tanto le coloco más 7 veces la corriente 3. Ahora, ¿esta resistencia está siendo compartida? Sí, por la corriente 1. Entonces, como veo que ya habíamos visto que está en sentido contrario, entonces aquí va a venir un menos 7 veces la corriente 1. Y listo. Finalmente, vamos con la resistencia de 8 ohmios, que va a ser más 8 veces la corriente 3. Y como está siendo compartido con la malla, perdón, está siendo compartido con la malla 2, entonces yo voy a tener menos 8 veces la corriente 2. Y con eso terminaría mi análisis. Hasta este punto, yo tengo cuatro ecuaciones para mis cuatro mallas. Malla 1, malla 2 y malla 3 y 4, ¿no? Y finalmente nos quedaría una malla más, que sería la malla 5. Entonces acá vamos a hacer un análisis nuevamente
la malla 5. Entonces, la malla 5 tenemos que está saliendo por el polo negativo y acá está saliendo por el polo positivo. Entonces, va a ser 60 voltios menos, menos 80 voltios. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? Acá tenemos dos resistencias, que sería 14 más 16. Voy a sumarlo. Va a ser 30 multiplicado por la corriente que está atravesando estas dos resistencias, que es la corriente 5. Ahora, la segunda pregunta, como siempre nos hacíamos, es si estas resistencias están siendo compartidas. En este caso, no las comparten, no están compartiendo estas resistencias. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es encontrar la corriente 5. Entonces, de manera directa, lo que yo hago, vamos a venir acá, vamos a colocar, entonces, la corriente 5 es igual a 60 menos 80 sería menos 20 sobre 30. Entonces acá se va a ir esto, entonces sería menos 2 tercios, que eso me va a dar un resultado de, vamos a buscar acá en nuestra calculadora, vamos a buscar la calculadora. Ok, acá colocamos 2 dividido entre 3, nos sale 0.667. Nosotros lo vamos a poner como menos 0,667. Y esto, amperios, ¿no? Con esto yo ya tengo aquí vamos a colocar otro. Ok, ahora sí. Eso ya tendría mi corriente 5. Lo que me faltaría hacer es hallar para esta malla, para esta malla, para esta y para esta. Entonces lo que hago es ir a mi calculadora o puedo ir directamente a hacer un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces acá primeramente tengo que nuevamente entender que para poder resolver, si esto quiero llevarlo al método matricial, tengo que acomodarlo de tal manera de que al final esto me quede de esta forma, ¿no? Que la corriente o la matriz de corrientes sea igual a la matriz de voltajes sobre la matriz de resistencias. Obviamente que esto como tal, cuando habíamos visto matrices, no nos permite tener esta ecuación. De hecho, debería ser R inversa multiplicado por ello, por esto de acá, ¿no? Entonces, para nuestro caso, como tenemos una calculadora, sí nos permite hacer esa división. Entonces, lo primero que tengo que colocar es la matriz de tensiones. ¿Cuáles son la matriz de tensiones? Son todos estos iguales. Vamos a ir acá. Son todos estos que están en este punto. Todos los que hemos colocado de las fuentes de tensión. Esos son los voltajes que existen en cada malla. Entonces, yo tengo primeramente 100 menos 40 sería 60. Luego, 40 menos 20 menos 60 sería menos 20, ¿no? Tendríamos menos 20 acá. Y vamos, menos 20. Acá tenemos que adicionar un poquito más. ¿O no? A ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Acá podemos adicionar colocando más. Adicionamos, ahora sí volvemos a colocar 60 menos 20. Para el otro sería 10 y para el último sería menos 50, ¿no? Con eso ya tenemos la matriz en este caso, de voltajes. Ahora la matriz de resistencias. Ahora, acá tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Lo que sucede acá es que cuando nosotros hacemos la matriz, tenemos que decidir que en la primera columna tienen que ir todas las cocientes 1. En la segunda columna tiene que ir todas las cocientes 2, digamos. En la tercera, la cociente 3 y en la cuarta, la cociente 4. Entonces, cada fila tiene cociente 1, 2, 3 y 4. Entonces, en cada malla tengo que ver si existen esas corrientes. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo directamente. Para la malla 1, yo veo que solo tengo corriente de corriente 1, que es 12. Entonces, 12, corriente 2 no tengo, entonces 0, corriente 3 tengo, menos 7, entonces menos 7, y corriente 4 tengo, no tengo, entonces 0. De la misma forma tengo que ir llenando para cada malla. Entonces yo voy a la malla 2, va a ser corriente en 1, 0, corriente en 2, 14, corriente en 3, menos 8, corriente en 4, 0.
para la malla 3 y 4. Específicamente para esta ecuación de acá, ¿no? Para esta de acá. Lo vamos a resaltar. En esa ecuación yo solamente tengo 0, corriente 1, 0, corriente 2, corriente 3, 1 y corriente 4, menos 1. Y se acaba con eso. Para la malla, o sea, la malla 3 y 4 de nuevo, pero aplicando la segunda ley de Kirchhoff, me dice que solamente tengo menos 7 veces la corriente 1, menos 8 veces la corriente 2. Ahora la suma de 7 más 8, corriente 3, que sería 15, 15 veces la corriente 3, y finalmente 10 veces la corriente 4. Una vez que ya tengo todo esto, lo único que tengo que aplicar es Enter y copiar esta matriz que tengo acá. Podemos copiarlo acá, creo. Sí, aquí está. Entonces, incluso de acá podemos simplificarlo, que va, bueno, lo que nos interesa. Lo que nos interesa es esto de acá. 7,63. 7,63 para 1. El otro es 1 punto, perdón. El otro es 1,14. El otro es 4,50 o 4,5. Y el otro es menos 5,50. Igual, aquí vamos a copiar solo 5,45. Pero vamos a poner menos 5,50. ¿Por qué? Menos 5,4948. O sea, redondeando me va a salir ese valor. Entonces acá podría copiar si no es todo esto, o lo hemos hecho como, bueno, o lo podríamos hacer como lo he hecho acá. Entonces lo que nos faltaría colocar, lo único que nos faltaría sería, ya, perdón, ahora sí, colocar. Esto sería corriente 1. Ahora vamos acá. Este sería corriente 2. Este sería corriente 3. Y finalmente, este sería la corriente 4. Corriente 4 igual a menos 5,5 y todos en amperes. Entonces, acá tienen que tomar en cuenta algo, que cuando es negativo, como este de acá, eso me está indicando que está mal asumido el sentido de corriente. Lo mismo pasa para la corriente de 0, de la corriente 5. Entonces lo que hacemos ahora, ahora que ya sabemos los resultados, es volver a dibujar si es que pueden, o en el mismo dibujo anterior, en la misma gráfica anterior, pueden volverlo a colocar los sentidos de la corriente. Corriente 1 está bien, es en este sentido. Corriente 2 también está correcto. Corriente 3 también está correcto. Corriente 4, esa es la que falta, está en sentido contrario. Estaba yendo así, ahora tiene que ir de esa forma. Corriente 4. Finalmente la corriente 5 iba de esta forma, lo que va a ir ahora es así, en ese sentido. Entonces, corriente 5, corriente 4, corriente 3, corriente 2 y corriente 1. Y una vez que hacemos eso, automáticamente este menos se convierte en más y este menos se convierte en más. O sea, ya totalmente todos son positivos. Lo último que nos falta hacer es la parte más sencilla y la parte que habíamos hecho como en el anterior ejemplo, lo habíamos hecho con ayuda del Excel. Entonces, ¿qué hacemos en el Excel? Primeramente, vamos a buscar el Excel que está acá. Entonces, lo que hacemos nosotros es colocar, vamos a colocar esto de acá para que se note. Ya, ahora sí, a ver, creo que ahí está bien. Entonces, acá lo que tengo que hacer primeramente es copiar todo esto. ¿Por qué? Todo esto tal vez me va a servir. Ok, lo voy a copiar un poquito más abajo y tengo las resistencias. No sé cuántas resistencias tenga, pero tengo que copiar todas las resistencias. Ok, ¿qué es lo que hago? Resistencias, ¿cuántas tengo? Tengo la de 5, 6, 7, 8, 9, 10.
y 14 y 16. Tengo alrededor de 4, 6, 7, 8 resistencias. Entonces yo copio acá. Hay la de 5, la de 6, 7, 8. Hay la de 9, la de 10. Creo que no hay 11, entonces directamente 14. Y acá 16, ¿no? Ese sería. Entonces esta de acá ya no tendría sentido colocar, porque no tenemos. Muy bien. Una vez que ya vemos eso, ¿qué es lo que seguimos con las corrientes? ¿Qué corriente está atravesando en este caso sería mi resistencia? Por ejemplo, la resistencia de 5 ohmios, que es esta de acá, está atravesando solamente la corriente 1 y está yendo en este sentido. Y yo le añado el sentido de más. Menos más. Y la corriente 1 es ¿cuánto? La corriente 1 es 7,63. Entonces yo coloco acá 7,63. Perfecto. Lo mismo hago con la corriente, con la resistencia 6. Veo que está yendo en ese sentido. Negativo, positivo, ¿no? Muy bien. Entonces, para la corriente 6, bueno, en realidad es la corriente en la resistencia 6, pero es la corriente 2 que está atravesando esa resistencia, que sería 1,14. 1,14. Listo. Vamos con la resistencia de 7 ohmios. Aquí tiene algo interesante, porque por una parte tenemos una corriente 1 que está atravesando mi resistencia y por otro lado tengo la resistencia 3, perdón, la corriente 3. Entonces, lo que tengo que hacer acá es lo siguiente. Aquí tengo mi resistencia, 7 ohmios, corriente 1, corriente 3. Nuevamente voy a considerar acá cuál es más grande, corriente 1 o corriente 3. Entonces acá la corriente en 7 ohmios, vamos a colocarlo así, va a ser igual a la corriente 1 porque es más grande que la corriente 3. Entonces corriente 1 menos corriente 3, que sería 7,63 menos 4,5. Entonces, ¿cuál sería el sentido de la corriente 3? De la corriente en 7 ohmios sería este sentido de acá. Y sería menos más. Y listo. Entonces, eso es lo que yo tengo que colocar acá, que sería en la resistencia de 7 ohmios, tengo que colocar 7,63. Bueno, tengo que colocar primeramente un igual 7,63 menos 4,5, que me va a dar un resultado de 3,13. Perfecto. Hasta ahí está todo claro. Ahora vamos a hacer lo mismo con la resistencia de 8 ohmios, que sería básicamente lo mismo. Entonces acá tengo la resistencia de 7 ohmios, de 8 ohmios, perdón. Tengo 8 ohmios, tengo la corriente 2 y tengo la corriente 3. Pero aquí viene algo interesante, porque en este caso la corriente 3 es mayor, entonces la corriente en 8 ohmios sería la corriente 3 menos la corriente 2, sería 4,5 menos 1,14. Y de ahí yo veo que mi sentido de corriente para mi resistencia de 8 ohmios está yendo en ese sentido, menos más. Listo. Entonces, para 8 ohmios, para mí va a ser igual, nuevamente, 1,14, perdón, 4,5 menos 1,14. Y esa sería la corriente que va a atravesar mi resistencia de 8 ohmios. Ahora vamos a la resistencia de 9 ohmios. En este caso, solo hay una corriente que está atravesando esta línea desde este punto hasta este punto, que es la corriente de 10 amperes. Por lo tanto, la corriente que va a tener mi resistencia de 9 ohmios, y en este sentido que lo hemos puesto acá, de menos más, va a ser de 10 amperes. Entonces acá directamente 10 amperes. Vamos con la resistencia de 10 ohmios, que sería este de acá. Y como vemos el sentido de la corriente 4, va a ir en ese sentido menos más. Y sería la corriente 4 directamente, que sería 5,5. Entonces la resistencia 10, corriente 5,5. Lo mismo para la resistencia de 14 y de 16, que está atravesando solamente una corriente. Así que va a ir en este sentido, menos más. Lo mismo para la otra resistencia, menos más.
Perdón, vamos a borrarlo esto. Y sería en este sentido menos más. Y la corriente sería corriente 5 que es 0.667. Entonces, para ambos es 0.667, 0.667. Y esa sería nuestra corriente para cada resistencia de acá. Y con eso ya tendríamos la potencia, porque al final sería la suma, la sumatoria. Podemos buscar aquí sumatoria, suma. Y vemos acá desde qué número podemos colocar este número. Y a ver, podemos hacer la prueba con eso. Bueno, básicamente se va a ir sumando cada uno. O directamente podemos colocar acá dos puntos o punto y coma, que sería, a ver, vamos a borrarlo esto. Sería este de acá. A ver, acá vamos a posarlo nuevamente. En la número 1 coloco esto, dos puntos o punto y coma, y coloco este de acá, punto y coma, este de acá, punto y coma, este de acá, y así sucesivamente voy rellenando todos los de acá, ¿no? Hasta llegar al número 8, punto y coma, el 9 creo que sería este de acá, ujú, y punto y coma que sería este de acá, 41. Y con eso sería todo. Esa sería la respuesta, 1674. Y si no están seguros de eso, pueden agarrar estos valores y aquí nos dice la suma, 1674, ¿no? Y aquí también nos dice la cantidad, que son 8. Esa sería mi potencia o la sumatoria de potencias que voy a tener para las resistencias. Y con este sentido con ese sentido de corriente. Ahora lo que tengo que hacer es lo mismo, de la misma forma, pero en este caso, lo que yo voy a hacer es para mis fuentes de tensión y de corriente. Acá yo tengo cuatro fuentes de tensión y una bueno, en este caso sería cinco de tensión y una de corriente. Tengo 100, 40, 60, 80 y 50. Entonces, aquí vamos a comenzar con la de 100 voltios. Tenemos la de 80 voltios. Tenemos también la de 60 voltios. Tenemos la de 40 y 50. 60 está bien. 50 voltios y la de 40 voltios. Y acá tenemos la corriente de 10 amperios. Ok. Lo principal, oye, los más fáciles son para los voltajes. Para el voltaje de 100 voltios, la corriente sería, y además está saliendo por el polo positivo, sería la corriente 1, 7,63. 7.63. Listo. Para la corriente, o bueno, para el voltaje de 80 voltios, y está saliendo por el polo positivo, que sería corriente 5, que sería 0.667. 0.667. Listo. Para el voltaje de 60 voltios. Aquí hay un poquito de lo que tenemos que hacer. Acá tenemos la fuente. Vamos a ver acá. Tenemos la fuente de tensión y vemos que está siendo atravesada por dos corrientes. Aquí está de 60 voltios. Una, la corriente 5 y la otra, la de corriente 2. Y si nos damos cuenta, ambos están yendo en el mismo sentido. Entonces, la corriente de 60 voltios es igual a la corriente 2 más la corriente 5, que sería igual a 1.14 más 0,667. Eso es lo que hacemos acá. Entonces, acá sería igual 1.14 más 0.667. Y esa sería la corriente para el voltaje de 60 voltios. De la misma forma, tendríamos que hacer para la de 40 voltios, pero antes podemos hacer para la de 50 voltios. Algo que no les mencioné, aquí es el polo negativo y aquí es el polo positivo. Ambos están saliendo por el polo negativo. Entonces, esta corriente tiene que ser negativa. Vamos a colocarlo acá, negativa. Lo colocamos entre paréntesis para que la corriente
sea negativa, porque está saliendo por el polo negativo de la tensión. Lo mismo vamos a hacer para 50 voltios, que vemos que está saliendo por el polo positivo, que sería la corriente de 4 amperios. Bueno, la corriente de 4, que sería 5.5 amperios. Finalmente, para 40 voltios, nuevamente tenemos que hacer ese pequeño gráfico que estamos haciendo acá. Vamos a colocarlo un poquito más aquí abajo. De la misma forma, nos colocamos nuestra fuente. Colocamos el polo positivo, el polo negativo, colocamos que es 40 voltios y vemos las corrientes que están atravesando. Primeramente, la corriente 1, que está yendo en este sentido, y luego la corriente 2, que está yendo en este sentido. Para este caso, para la corriente de 40 voltios, podemos ver que tenemos la corriente 1 que es mayor que la corriente 2. Y entonces puedo decir que la corriente de 40 voltios va a ser la corriente 1 menos la corriente 2. Y esa sería 7,63 menos 1.14. Lo que es cierto es que si hacemos cumplir eso, estaría saliendo por el polo negativo. Por lo tanto, tengo que considerar también eso, que sería igual, menos, paréntesis, 7.63 menos 1.14. Y esto cerramos paréntesis. Y esa sería la corriente que está atravesando 40 voltios, ¿no? La resta de esos dos. Y con eso ya terminaríamos. A excepción de la corriente, o vamos a decir, de la fuente de corriente. Entonces, para la fuente de corriente, yo puedo asumir lo siguiente. Vamos a copiar acá. Vamos a copiarnos esto para que se entienda. Lo que sucede es que yo tengo que encontrar en esta fuente de tensión, tengo que encontrar el voltaje que existe en este. Entonces, aquí va a haber un voltaje más, voltaje menos aquí. Y ese va a ser un voltaje para mi corriente. ¿Cómo hallo ese voltaje? Tengo que aplicar la segunda ley de Kirchhoff en todo esto. Decir que la sumatoria de los voltajes, tanto de las fuentes, es igual a la sumatoria de los voltajes de las corrientes, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, al aplicar, ahora sí, como ya está un poco más claro, puedo utilizar cualquiera de estas mallas. Puedo utilizar esta malla de acá o puedo utilizar esta malla de acá. Lo que yo voy a hacer es utilizar la malla de arriba. Va a ser esta aquí, va a estar mi voltaje. Va a estar positivo acá, negativo acá. Entonces yo digo, voltaje de 10 amperios. Ok, es igual. Entonces voy a venir acá. Es esta ecuación. ¿Qué voltaje vemos acá? Vemos que está saliendo por el polo negativo. O sea, siguiendo en este sentido, sería menos el voltaje de 9 ohmios. Acá estaría viniendo por el polo positivo. No, en este caso sería así. A ver, vamos a poner. Este sería el sentido en el cual estamos empezando a recorrer la malla. Entonces, por lo que sale es el signo de cada voltaje. Acá es negativo, acá es positivo, acá es negativo y acá era positivo también, ¿no? Para el voltaje de la corriente. Entonces, tengo positivo, voltaje en 7 ohmios. Negativo, voltaje en 8 ohmios. Y esto tiene que ser igual a 0. De acá yo puedo hacer esta resta, que simplemente despejando voy a colocar voltaje de 10 amperios es igual al voltaje de 9 ohmios menos el voltaje de 7 ohmios más el voltaje de 8 ohmios. Y ese sería el voltaje de 10 amperios. Entonces, volviendo acá a nuestro Excel, hago esa operación. Para ese punto, para el voltaje, tiene que ser igual voltaje de 7 ohmios. ¿No ve? Vamos a volver acá. De 7, de 9, de 8 y de 7. El voltaje de 9 sería este de acá, menos el voltaje de 7 ohmios, que sería este de acá, y más el voltaje de 8 ohmios, que sería este de acá. Entonces la suma me da este tanto. Y al final, si sumamos todo esto, como ya está acá, me sale 1673. Y acá me salía 1674. Entonces podemos ver que ambos tienen básicamente el mismo valor. Es 1, que es lo que está variando. Es 1 nada más. Entonces con eso ya podemos acabar el ejercicio. Porque ya estamos concluyendo. Bueno, acá vamos a cortarlo esto y colocar lo que nos interesa nada más. Entonces acá vamos acá. Copiamos. Lo copiamos en nuestro PDF.
o bueno, en nuestro ejercicio, que sería este de acá. Eso sería para las resistencias. Y este sería, nuevamente, colocamos nuevo, aunque un ratito tendríamos que ir acá. Ahora sí, nuevo. Y recortamos para las fuentes de tensión, ¿no? Que sería para las fuentes, que sería este de acá. Al final, lo que estamos haciendo, básicamente, con hacer todo esto, es hacer lo siguiente. Estoy colocando entonces la sumatoria de las potencias de las fuentes es igual a la sumatoria de las potencias de las resistencias, porque estos dos son iguales. Y con eso, ya está. Ya hemos acabado con el ejemplito. Esto podemos colocarlo un poquito más bonito acá. Sería sumatoria, potencias de las fuentes igual a sumatoria de las potencias de las resistencias. Y lo cesamos en un cuadrado, ¿no? Para evitar nada más, para ver que está resuelto. Y listo. Incluso lo podemos subrayar y listo. Ya está. Entonces con eso se ha acabado el ejercicio. Básicamente era hacer eso. Si no, pueden igual hacer acá. Podrían colocar voltaje de 10 amperios. Eso tal vez no lo mencionaba, pero acá podían copiar 90 menos 21 y más 26,9. Entonces, primeramente, 90 menos 21,9 más 26,9. Primeramente, 26,9 menos 26,9 menos 21,9 sería 5. 5 más 90 sería 95. Entonces, esto sería 95 voltios. Y con eso ya tendríamos todos los datos necesarios para poder hacer este ejercicio. Si se han dado cuenta, no es algo muy complicado, es seguir una regla para todos, ¿no? Seguir lo mismo cada momento. Hacemos lo mismo para los demás circuitos. Vamos a este circuito de acá. ¿Qué es lo que dice este circuito? Dice resolver igual, tantos, tantos. Primero, ¿qué hacemos? Lo primero, antes de eso, vamos a guardarlo esto. Ahora sí. Preguntamos si tenemos fuentes de intensidad de corriente. En este caso, si vemos, no tenemos. Entonces, lo primero que vamos a colocar acá, ¿qué va a ser? Método matricial. Ok. Este sí lo puedo resolver por el método matricial, porque no me está diciendo nada. Simplemente me está diciendo que no tengo fuentes de intensidad de cociente. No existen. Entonces yo puedo hacer por el método matricial. ¿Por qué? Acá me decía claramente que cuando yo tengo un método convencional es con fuentes de intensidad de corriente ideales. Ahora, algo que podemos colocar acá y tenemos que sí o sí resaltarlo es que si bien no tengo fuentes de intensidad de corriente, eso no quiere decir que no puedo utilizar el método convencional. De hecho, sí lo puedo utilizar de igual manera. Pero cuando ya no tengo fuentes de intensidad de corriente ideales, también puedo utilizar el método matricial. Y ahorita vamos a ver este método matricial porque van a ver que es un poco más fácil, un poco más entendible, ¿no? Que lo que queremos hallar. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar este método, además que no lo habíamos utilizado en los anteriores ejercicios. Entonces, lo primero, como no vemos fuentes de intensidad de corriente, utilizamos método matricial. Segundo, al igual que en método convencional, yo tengo que asignar a cada malla una corriente. Entonces, corriente 1, nuevamente es de corriente 2, a este corriente 3 y al de aquí abajo corriente 4. Y acá tendríamos una corriente más, que sería en esta de acá, corriente 5. Entonces ya tengo corriente para cada uno, en sentido de las agujas del reloj, justamente lo que me está diciendo. Se asignan las intensidades de corriente de malla a las n mallas visibles y todas en sentido de las agujas del reloj. Listo.
Ahora, ¿qué hacemos? Se plantea la siguiente ecuación matricial. Tenemos que plantear una ecuación que tenga esta forma, que sea voltaje, esto vamos a posarlo, voltaje es igual a ¿qué? El voltaje, o sea, las fuentes de voltaje, por si acaso aquí. Voltaje fuentes. Resistencia, matriz de las resistencias, multiplicada por la matriz de corrientes. Aquí un subíndice I que indique que para cada malla. Entonces yo tengo que hacer esta matriz. Muy bien. Lo primero que veo son 5 mallas. Entonces mi sistema tiene que ser de 5 por 5. ¿Ok? Entonces vamos a hacer paso a paso. Vamos a colocar acá. Operando. Listo. ¿Qué tenemos acá? Podemos hacer lo siguiente. A ver, denme un ratito. Vamos a colocar línea. Podemos colocar rectito esto. Recto también esto. Y aquí vamos a ver si nos va a entrar. Y si no, lo vamos a hacer crecer un poquito más. Ok. Para la malla 1, tengo ¿cuántas fuentes de tensión? Tengo 100 voltios y tengo 50 voltios. Pero, si vemos nuestra corriente, este está saliendo por el polo positivo y este por el polo negativo. Entonces sería más menos. O sea, 100 menos 50. Entonces, lo que yo tengo que hacer es una resta. Restar 100 voltios, y vamos a hacer acá, 100 voltios menos 50, que sería 50 voltios. Esos 50 es lo que yo voy a colocar acá, para mi primera malla. Perfecto. Hacémoslo de la misma forma para la segunda malla. En este punto, yo tengo dos mallas, bueno, dos fuentes de tensión para la malla 2. Tengo la de 50 voltios y la de 60 voltios. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una positiva que está saliendo por el polo positivo y una que está saliendo por el polo negativo. Entonces va a ser 50 voltios menos 60 voltios. Y eso va a ser igual a menos 10 voltios. Y eso es lo que coloco acá. Menos 10. Y listo. Lo mismo hago para 3. Para la malla 3. Para la malla 3, yo tengo esta de acá. ¿Qué es lo que yo hago? Coloco. Bueno, primeramente veo acá. ¿Qué malla? La malla 3 solamente tiene una fuente de tensión. Solamente la de 40 voltios. Y además está saliendo por el polo positivo. Entonces va a ser 40 voltios. Listo. La malla 4, de la misma forma. Pero en la malla 4 yo veo la de 40 voltios, pero también la de 30. Y siguiendo esto, una sería negativa y la otra sería negativa también. Entonces sería menos 30 voltios y menos 40 voltios, que sería menos 70 voltios. Entonces acá yo le coloco un menos 70 voltios. Eso sería para mis mallas del 1 al 4. Entonces hasta acá yo tengo hasta el 4. Vamos a agrandar un poquito más esto. Hasta acá creo. Hay un ratito. Listo. Y ahora lo último que nos quedaría hacer es para la malla 5, que tengo una de 60 voltios y otra de 80. Entonces sería 60 positivo, negativo, 80, porque está saliendo por el polo negativo. Entonces menos 80 y eso me daría un resultado de menos 20. Entonces esos menos 20 yo lo copio acá y ya tendría mi voltaje para mis 5 mallas. Ahora eso tiene que ser igual. ¿Igual a qué? Entonces vuelvo a copiar esto, como ya hemos hecho. Va a ser aproximadamente del mismo tamaño. Vamos a ver acá y listo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ok, acá nuevamente tengo que considerar las fuentes de tensión. Pero, bueno, no, disculpen, va a ser por las resistencias. ¿Cuántas resistencias yo tengo en cada malla? Ahora, acá tenemos que tener un cuidado. Entonces, lo siguiente, yo sumo todas las resistencias de mi malla, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer para la malla 1, que sería toda esta línea de acá. Vamos a hacer toda esta línea hasta finalizar.
Malla 1, ¿cuántas resistencias yo tengo? Tengo la de 5 ohmios, la de 7 ohmios y la de 8 ohmios. Lo sumo las tres, sería 5 más 7, 12, más 8, 20. Ok, yo coloco acá directamente 20. Y aquí tendría que estar la corriente para la corriente 1. Acá vendría la corriente 2. Ahora, todas las demás de esta línea, a excepción de esta, va a ser negativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a dejar un espacio de 1 y vamos a colocar menos negativo con la corriente, con la malla 2. ¿Qué está compartiendo? 7 ohmios. Entonces yo coloco menos 7, espacio negativo. Esto vamos a volverlo un poquito más aquí lo pondremos para que no se vea tan lejos. Ahora sí, menos 7. Ahora, para la malla, bueno, nos preguntamos, con la malla 3, aquí sería corriente 2, acá sería corriente 3, corriente 4, creo que sería por aquí, y corriente 5 acá. Ok, con la malla 3, ¿tengo alguna que esté compartiendo? Sí, 8 ohms, entonces lo coloco menos 8. Con la malla 4 no tengo, entonces 0. Con la malla 5 no tengo, entonces 0. Y ahí se acaba ese punto. Entonces básicamente tengo que hacer lo mismo para cada, para cada malla, ¿no? Entonces acá le coloco esto para nosotros sí tendríamos esto de acá. Lo mismo va a suceder para la malla 2. Malla 2 en total, ¿cuánto tengo? 7 más 6 más 9. Que sería 7 más 6 más 9. 7 más 6, 13. Más 9, 22. Entonces, para la corriente 2, 22. Eso tienen que tomar en cuenta. Entonces, algo que se van a dar cuenta y tienen que, sí o sí se tienen que dar cuenta, es que esto es una matriz, como lo decíamos, va a ser idéntico después de esto. O sea, yo tengo que formar como una escalera acá, solamente la diagonal principal. Es este de acá, y finalmente este de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Para la corriente 3, malla 3, sumo todas las resistencias. 8, 9, 10, sería 10 más 9, 19 más 8, 27. Ok, acá yo tengo 27. Malla 4, 10 y 11, 22, 21, perdón, 21. Y finalmente para la malla del 5, que sería 14 más 16, 30. Listo. Esta es la diagonal principal. Está más o menos de esta forma. Ahora, ¿para qué hacemos esto? ¿O con qué fin? El fin es el siguiente. Lo que vamos a hacer a medida que vayamos haciendo de la misma forma, después todo esto se va a reflejar. Le decíamos, esto es una matriz simétrica, que todo lo que esté en esta diagonal, o sea, en esa parte, vamos a decir la diagonal superior, va a ser lo mismo que la diagonal inferior de acá abajo. Entonces podemos hacer lo mismo, cociente 2. ¿Con quién está compartiendo 7 ohmios? Con cociente 1, entonces menos 7. Cociente 3, ¿qué está compartiendo con la malla 3? 9. Entonces menos 9. Con la malla 4, nada, va a ser 0. Con la malla 5, nada, va a ser 0. Muy bien. De la misma manera para la corriente, bueno, para la malla 3. ¿Cuántas resistencias tengo? 3. ¿Cuáles están compartiendo? Con la malla 1, 8. Entonces coloco menos 8. Con la malla 2, menos 9. ¿Ok? Menos 9. Y vamos a colocarlo de nuevo. Menos 9. Con la malla 4, menos 10. Y con la malla 5, nada. Entonces va a ser 0. Listo. Con la malla 4, compartiendo con la malla 1, nada, 0. Con la malla 2, nada, 0 también. Con la malla 3, sí, menos 10. Entonces acá va a ser menos 10. Con la malla 5, nada, va a ser 0. De la misma forma, vamos a ver
Este vamos a agrandarlo un poquito más, un poquito nada más. No, lo vamos a borrar. Le vamos a poner 30 un poquito acá. Listo. Con la malla 5 no tengo nada compartido. Con la malla 1, 0, malla 2, 0, malla 3, 0 y malla 4, 0. Entonces, si se dan cuenta, este menos 7 aquí está, menos 8 aquí está, menos 9 acá, menos 10, menos 10. Entonces, es lo mismo, es una matriz simétrica. Todo lo que está en la parte de arriba también va a estar en la parte de abajo. Entonces, a veces es bueno entender eso para ver si estamos haciendo de manera correcta. Entonces, como nos ha salido de la misma forma, entonces está bien hecho la matriz. Lo último que nos queda acá es colocar las cocientes. Entonces, acá lo único que tenemos que colocar es cociente 1, cociente 2, cociente 3, cociente 4 y cociente 5, ¿no? Ese sería lo que tenemos que colocar ahí. Entonces, esto un poquito, no sé por qué era que no lo hagamos tan grande. Ahí más o menos, ¿no? Esto vamos a posarlo nuevamente. Quizá cociente 5. Entonces, sería estas nuestras matrices. Entonces, ya tengo esta matriz que me pedían, esta forma de acá. Básicamente es esto. Esto introduzco a la calculadora y me va a salir la matriz. Ahora, algo que tienen que tomar en cuenta acá es lo siguiente. Por ejemplo, acá me dice que esto es n por 1. Eso quiere decir que tengo 5 filas por una columna. Y es correcto. Acá tengo 5 filas por 5 columnas. Y acá tengo 5 filas por una columna. Al multiplicar 5 con 5, estos dos se van a anular y me va a quedar una de 5 por 1. Por eso estoy diciendo que esto va a ser igual a esto. Entonces, eso es correcto. Lo que yo quiero hallar ahora es la matriz de cocientes. ¿Cómo hallo esta matriz de cocientes? Va a ser la cociente, perdón, va a ser la matriz de cocientes y, y esto va a ser igual a ¿qué? Tendría que multiplicar la resistencia inversa, ¿no? La resistencia inversa, es decir, la matriz de resistencias inversas, por la matriz de voltajes de las fuentes. ¿Por qué? Yo sé que este va a ser 5 por 1. Allá la matriz inversa va a ser 5 por 5. Y esto va a ser 5 por 1, sigue, ¿no? Entonces, si yo hago 5 por 5, estos dos se van a simplificar y me va a quedar 5 por 1. Entonces voy a tener la matriz de corrientes. Pero esto no es lo que vamos a hacer. Lo que nosotros hacemos es esto. Colocar el voltaje, la matriz de voltajes de las fuentes, sobre la matriz de resistencias. Y listo. Entonces, eso es lo que yo hago. Entonces, acá vengo nuevamente, colocamos mi matriz, colocamos 5 son en total y copio. Va a ser 50 menos 10, 40, menos 70, menos 20. Todo esto dividido entre la matriz de resistencias, que sería de 5 por 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. Tendría 20 menos 7 menos 8, 0, 0. Nuevamente. Menos 7, 22, menos 9, 0, 0. Para la malla 3, menos 8, menos 9, 27, menos 10, 0. Acá sería 0, 0, menos 10, 21, 0. Finalmente acá sería 0, 0, 0, 0 y 30. Y haciendo esta operación me salen estos resultados. Entonces, mi matriz, vamos a volver un poquito más abajo. Copio esto de acá. Lo copio acá. Y lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Coloco igual. Y nuevamente incluso puedo copiar este, solo que tengo que modificar. Este de acá va a venir más exitas. Y esto lo puedo borrar. Entonces yo copio mis resultados. Básicamente era hacer eso. Cociente 1, 4.23.
Corriente 2, 1.96. Corriente 2, 3, perdón, 2.62. Corriente 4, menos 2,09. Y finalmente corriente 5, menos 0,667. Listo. Esto lo colocamos un poquito más cerca. Y esto sería mis corrientes. Entonces, lo primero que tengo que entender acá es que mi corriente 4 y mi corriente 5 no están colocadas en el correcto sentido. Entonces, acá lo que yo tengo que hacer es cambiarle el sentido. ¿Cómo lo voy a cambiar? Bueno, aquí vamos a hacerlo directo. Lo que podríamos hacer es borrarlo, pero acá lo vamos a colocar ahí mismo, ¿no? Entonces, este sería el verdadero sentido de corriente, el que es azul. Y acá sería este de acá, el sentido verdadero. Y el otro lo vamos a colocar con una X. X y acá X, no es este, es este de acá. Entonces ya tendríamos con eso todo lo que necesitamos. Lo último que tenemos que hacer es básicamente volver al Excel y aplicar, ¿no? Y aquí tendríamos que esto ya es positivo y esto es positivo. Y listo. De aquí es más sencillo. Vamos a ir aleatoriamente, sin buscar nada. Entonces acá va a ir menos más. Acá va a ir menos más. Acá va a ir menos más. Menos más. Aquí vamos a ver cómo va a ir. Acá también, acá también. Y acá sí va a ir en ese sentido. Va a ser negativo, positivo. Y acá igual. De la misma forma va a ir en ese sentido. Negativo, positivo. Ok. Ahora sí, vamos a ir al Excel. Entonces vamos al Excel. Copiamos algunas resistencias de las que tenemos. Y tal vez hay que añadir alguna que otra. Ok. ¿Qué resistencias tengo? 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tendría 10, 11, 14, 16. Entonces acá tendría un 11, tendría un 14 y aquí tendría un 16. Entonces ahora son 9 resistencias, ¿no? Entonces, aquí vamos a copiar esto. 9 tendría que ser 14. Todo esto lo vamos a copiar. Sería 16. Listo. Para las resistencias de 5 ohmios, ¿qué es lo que tenemos acá? Corriente 1. ¿Cuánto es la corriente 1? 4.23. Ok. 4.23. Podemos hacer más cerquita esto de acá. Un ratito. Tratar de colocarlo de buena forma. Ya. Ahí se ven. Corriente 6. En 6 ohmios yo tengo la corriente 2, que sería 1.96. 1.96. Corriente en 7 ohmios. Ok. Aquí viene lo que es interesante. Lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Sería la corriente que va a ir acá, corriente 1, en sentido contrario, corriente 2, 7 ohmios. ¿Cuál es mayor? ¿Corriente 1 o corriente 2? Corriente 1, entonces estaría yendo en este sentido. Menos, más. Y sería, acá colocamos igual, corriente 1, que sería 4.23, menos corriente 2, que sería 1.96. Y esa sería la corriente que va a ir en la resistencia de 7 ohmios. De la misma forma, para la resistencia de 8 ohmios y la de 9. Por ejemplo, acá, la de 8 y la de 9, primeramente la de 8. La corriente 1 está yendo en el sentido contrario de la corriente 3. ¿Cuál es mayor? La corriente 1. Por lo tanto, va a ir en este sentido. Corriente menos más. Entonces, mi corriente va a ser la siguiente. Va a ser igual negativo 4.23. Ah, no, perdón, este está mal. Es 4.23 menos la corriente 3, que sería 2.62. Y ese sería mi corriente en 8 ohmios. Para la resistencia de 9 ohmios sería lo mismo, solo que en este caso la corriente 3 es mayor que la corriente 2. Entonces sería igual acá, 2.62 menos 1.96. Y esa sería la corriente
en la resistencia de 9 ohmios. Y sería en ese sentido, menos, más. Listo. Para la resistencia de 10 ohmios, vemos que ambos están sumándose. Sería corriente 3 más la corriente 4. Sería corriente 3, que es 2.62, más, acá vamos a sumarle, disculpen, más 2.09, que sería la corriente de 4, bueno, en la malla 4, que sería 2.09. Y sería esa la resistencia que tenemos. Perdón, la corriente, 4.71. Y finalmente, para la resistencia de 11 ohmios, va a ser la corriente 4. ¿Cuánto es la corriente 4? Es 0. No, perdón, es 2.09. Finalmente, para la de 14 y la de 16 va a ser 0.667, ¿no? Y con eso ya tendríamos el voltaje final, que sería la sumatoria, considerando lo mismo acá. Vamos a tratar de copiar acá. ¿Qué es lo que cambiaría? Ah, no está bien. Creo que solo todo es lo mismo, a excepción de esto, que tendría que tener este y 2 puntos. Y listo, tendríamos el resultado final, 456. Por si acaso vemos si es 456 la suma. Perfecto. Entonces acá, de la misma forma que en el anterior, tenemos que copiarnos para las fuentes. Para las fuentes yo tengo lo siguiente. Cociente. Fuentes de cociente no tengo. Ok. Entonces aquí lo anulo, lo anulo, lo anulo, lo anulo, lo anulo y lo anulo. Ok. Este tal vez vamos a tener que moverlo un poquito. Acá. Voltaje. Tengo 100 voltios. Tengo una de 80 voltios. Está bien. 100 voltios. 80 voltios. Tengo una de 60 voltios. Ok. 60. Tengo una de 50. Tengo una de 60, 50, una de 40 y una de 30. Ok, no era necesario, ¿no? Son en total, no, tengo dos de 40, no está bien. Tengo, ¿cuántas fuentes? Una, dos, tres, cuatro, cinco con esta y seis. Seis en total. Entonces yo voy al Excel y tienen que ser seis. Tres, seis, está bien. Ahora coloco las corrientes. Para mi voltaje de 100 voltios, corriente 1, 4.23. Listo. Para la corriente de 80 voltios. Sería positivo nuevamente 0,67. 607. A ver, un ratito. Ya, ahora sí. Corriente de 60 voltios. Aquí tengo que hacer un análisis. ¿Cuál es mayor? Corriente 1, corriente 5 y corriente 2. Pero ambos están en el mismo sentido, entonces se suman. Pero va a ser negativo porque está saliendo por el polo negativo de la fuente de 60 voltios. Entonces sería menos 1.96, que es la corriente 2, más 0.667, que sería la corriente en 5 ohmios. Perdón, de la corriente 5. Y ese sería negativo. Menos, para el 50 voltios, ¿sería negativo o positivo? Sería negativo y sería la misma que teníamos para la corriente de 7 ohmios. ¿Cuál es esa corriente? Vamos a volver acá. La corriente de 7 ohmios sería 2.27, es decir, la resta de 4.23 menos 1.97. De igual manera podemos hacer eso. Esto es igual, menos paréntesis 4.23 menos 1.96. Y nos va a salir el mismo resultado. Para 40 voltios es positivo en el sentido que está lleno. Entonces va a ser la misma que la corriente de 10 ohmios, que va a ser igual, es la suma. Cociente 3 es 2.62 más cociente 4, 2.09. Y con eso sería. Para 30 voltios está yendo igual en el mismo sentido y sería corriente 2.09. Y ese sería el resultado, ¿no? Si vemos 456, 456, ambos en el mismo sentido, o bueno, ambos tienen el mismo valor. Y básicamente es eso. Si se han dado cuenta, es un poco más sencillo, tampoco tan sencillo, pero sí es más rápido de acabar el, el problema, ¿no? Eso sí. Vamos acá, copiamos para las fuentes de corriente, perdón, para las resistencias, y lo mismo vamos acá, nuevamente, herramientas de corte, cortamos y listo. Lo colocamos acá directamente.
Y listo, ya tenemos lo que queremos. Listo, ya tenemos esto. Con esto, lo que hemos hecho al final es colocar que la sumatoria de las potencias de las resistencias es igual a la sumatoria de las potencias de las fuentes. Y con eso acabamos el ejercicio. Básicamente, eso es todo el ejercicio, todo el ejemplo. Listo, con eso ya hemos acabado un ejercicio más. Vamos a resolver este más de acá. Este es un poquito más sencillo y este es de examen. Esos son de su práctica, ¿no? Que parecen más complicados, pero es simplemente van a ver que es lo mismo. Entonces acá lo primero que podemos ver es que tienen fuentes de intensidad de corriente. Listo. Entonces yo veo acá corriente 1, método convencional primeramente, corriente 2, corriente 3 y corriente 4. Ahora aquí tengan cuidado. Yo voy a poner así, corriente 4. Acá tengo una fuente de intensidad de corriente, por lo tanto esta corriente 4 tendría que ser esto. Entonces yo digo corriente 4 es igual a 5 amperios. Pero un momento, ¿está yendo en el sentido que está yendo la fuente? No, entonces yo tengo que añadirle un negativo acá. Ahora la pregunta es, ¿tendría sentido volver a hacer esto? Porque al final voy a colocar positivo, voy a cambiar de sentido y ese va a ser mi sentido. O sea, al final me he hecho básicamente es redundado nada más. Entonces, cuando vean eso y vean que esta fuente de intensidad de corriente, perdón, vamos a volver a corregir esto. ¿Listo? Este va a ser la corriente 3. Esta fuente de intensidad de corriente está yendo en ese sentido y no está compartiendo con ninguna malla, entonces yo voy a adoptar mi corriente en este malla en el mismo sentido que la fuente de intensidad de corriente. Entonces, en este ya no voy a respetar el sentido SAR, directamente el sentido de la fuente de intensidad de corriente. Esa sería la corriente 4. Acá le colocamos nuevamente, como les decía, método convencional. Bueno, como todos los métodos que hemos visto hasta ahorita, a excepción del anterior, eran el método convencional, ¿no? Entonces acá, listo. Una vez que hacemos eso, colocamos lo siguiente. De manera directa, corriente 4 es igual a 5 amperios. Y no solo la corriente 4, también la corriente 2. Y además vemos que en este caso está yendo en el mismo sentido. Entonces, corriente 2 igual 10 amperios. Y listo, con eso ya acabamos las dos mallas. Entonces ya no tendría que ser ninguna para esta ni para esta. Ya no sirve. Entonces esto lo vamos a colocar así. Ok. Ahora sí, continuamos. Vamos a copiarnos lo de acá. No sé si era aquí, era aquí creo. Sí, aquí creo que está mejor. Sí, vamos a copiarnos esto. Está bueno. Ok. Vamos así. Malla 1. ¿Qué tenemos para la malla 1? Tenemos un voltaje de 200 voltios. Está saliendo por el polo positivo. Entonces va a ser 200 igual a ¿cuánto? A la corriente 1 y bueno, tenemos una resistencia de 20 ohms. Entonces va a ser 20 por la corriente 1. Solo tengo una resistencia. Y como está compartido con la resistencia de 20 perdón, como está compartido con la malla 2, va a ser menos 20 por la corriente 2. Y listo, con eso ya acabamos para esto. Y además podemos resolverlo. Corriente 2 es 10. Entonces acá 10. 20 por 10, 200. Pasa a sumar. Sería 400 igual a 20 corriente 1. Ya, vamos a guardarlo esto. Ahora sí. Creo que se ha bugueado. Vamos a cerrarlo. A ver, ahora sí, creo que ya está mejor. No, ya. A ver, vamos a volver a abrir esto antes de que trataremos de acabar ese ejercicio más. Que sería este de acá. Creo que es este. A ver, abrir con y lo abriremos con el PDF. ¿Es este o no es este? Sí, es este de acá. Ok, continuaremos. Continuando. Aquí está, ok, ya está mejor. Ahora acá lo que tengo que hacer es sumar 200 más 200, sería 400. Y eso tiene que ser igual a 20
multiplicado por la corriente 1. Aquí 0 con 0 se va. Mitad 1, mitad 20. Entonces la corriente 1 es igual a ¿cuánto? Es igual a 20 amperios. Y listo. Con eso ya tengo la corriente 1. Muy bien. O sea, en este ejercicio era muy sencillo. Básicamente era hacer, no sé, era muy sencillo, muy fácil, ¿no? Lo hacemos lo mismo para la malla 3. ¿Qué tenemos acá? Dos fuentes de tensión. 80 voltios y 40 voltios. Y están saliendo ambos por el polo positivo. Entonces sería 40 más 80. Igual. Caídas de tensión. ¿Cuántas resistencias? Tengo 3. 6 más 4 más 5, que sería 15. 15 multiplicado por la corriente 3. Estoy compartiendo con quiénes. Primeramente con la malla 2. 5 ohms. Entonces sería menos 5 corriente 2. Y ahora estoy compartiendo con la malla de abajo, con la malla 4. La resistencia de 4 ohmios. 4 ohmios menos por la corriente 4. Ahora aquí tienen que tener cuidado. Si yo lo coloco menos, esto está mal. ¿Por qué? Yo tengo que considerar mi resistencia 4. Perdón, ahora sí. Aquí está mi resistencia 4, está atravesando corriente 3 y está atravesando también corriente 4 en este sentido. Entonces, en este caso, no está restando, no está yendo en sentido contrario, está sumando. Entonces, yo tengo que sumarle la corriente 4. Ese dato tienen que tenerlo claro. ¿Ya? Una vez que ya tenemos esto lo reemplazamos por 10, esto lo reemplazamos por 5. ¿Y cuánto nos saldría? Menos 50 por 10, perdón, menos 5 por 10, 50. 4 por 5, 20. 20 menos 50, menos 30. Menos 30 pasa al otro lado, que sería esto, 40 más 80, sería 20, 100, 120. 120 va a venir de acá. Podemos colocar menos 50, o perdón, más 50 menos 20. Igual a 15 cociente 3. ¿Verdad? Y acá tendría 120, esto con eso se va a ir 100, 150. Me va a quedar 150 básicamente acá, ¿no? O sea que va a ser 5. Entonces yo tengo acá que como esto es 150, la resta de todo esto, podemos sacar quinceavas 1, quinceavas 10. Entonces la corriente 3, ¿cuánto había sido? Había sido igual a 10 amperios. Y con eso ya acabamos. Con eso ya hemos acabado de resolver las corrientes. Lo único que tengo que hacer ahora es hallar mis potencias en cada resistencia. Por ejemplo, en la resistencia de 20 ohmios sería corriente 1 menos corriente 2. Corriente 1 es 20, corriente 2 es 10. Entonces estaría yendo en este sentido. Menos, más. Corriente en 7 ohmios va a ser en este sentido, pero va a sumarse. Corriente 2 más corriente 4. Corriente en 8 ohmios ya tenemos, menos más. Corriente en 4 ohmios igual en este sentido, menos más. Ahora la corriente en 5 ohmios. Corriente 3 es 10, corriente 2 es 10. Entonces la corriente en 5 ohmios es 0. Entonces aquí podemos colocar corriente en 5 ohmios es igual a 0. Y finalmente este de acá sería en este sentido, ¿no? Que sería en este sentido, perdón. Menos más. Y listo, con eso acabamos. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es básicamente lo mismo, pero en pequeñito, ¿no? Porque es lo mismo, es muy simple ese ejercicio. Lo hemos hecho en menos de 10 minutos, creo. Un poquito menos. Ya. Resistencias, ¿cuántas tengo? Tengo 5 ohmios, tengo 6 ohmios, tengo primeramente 4 ohmios, 5, 6 ohmios, 7 ohmios, 8 ohmios y tengo 20 ohmios. Con eso se acaba. Solamente son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Cociente. Cociente en 4 ohmios. ¿Cuánto es? Es cociente 3 más cociente 4. ¿Cuánto es la cociente 3? 10. Cociente 4, 5. Entonces, ¿cuánto sería? 15. Podemos colocar directamente 15. Ahora, cociente en 5 ohmios. ¿Cuánto sería? Sería cociente 2 menos cociente 3. Pero habíamos visto que era 0.
Cociente en 6 ohmios, ¿cuánto es? Es la cociente en 3. ¿Cuánto es la cociente en 3? 10. ¿Cuánto es la cociente en 7 ohmios? El cociente en 7 ohmios es la cociente 2 más la cociente 4. Cociente 2 más cociente 4, 15. Estamos acá, 15. Cociente en 8 ohmios, cociente 4, sería 5. Y finalmente, cociente en 20 ohmios sería cociente 1 menos cociente 2, que sería 20 menos 10, 10. Y listo, con eso ya tenemos todo. Con eso ya tenemos todo lo que necesitamos. Acá tenemos que sumar y nos da 5275. Justamente lo que nos da en este punto. Entonces, yo tengo que considerar eso, ¿no? Acá tengo que tener cuidado. Está sumando todo esto, pero esto no está bien. A ver, es a partir de acá, nada más. Borrar estos. Ahí, listo. ¿No? Ahora sí. Una vez que hacemos eso, hacemos lo mismo, pero para las fuentes de tensión, o de corriente o de tensión, cualquiera. Tengo dos fuentes de, bueno, tengo tres fuentes de tensión, 240 y 80. Entonces vamos a colocar acá, 200 voltios, 40 voltios y 80 voltios. En orden, 80 y 40. Perfecto. Cociente. Para 200 voltios es la cociente 1, que va a ser 20, ¿no? Cociente 1 es 20 amperios. Listo. Para 80 voltios. Cociente 3, nuevamente es positivo. ¿Cuál es la cociente? Es la cociente 3, que sería 10 amperios. Eso es lo que está acá, 10 amperios. Listo. Hasta ahí más o menos que creo que no va a dar, que es 4833. Aquí tenemos otro más, que sería eh, 40 voltios, que sería lo mismo que la corriente 2 menos corriente 3, que al final, si nos fijamos, era cero. La corriente. La corriente en 5 ohmios era cero, entonces la corriente en 40 voltios va a ser cero, cero, no nos interesa. Corriente, tengo la de 10 amperios y tengo la de 5. Entonces acá ya no me sirve esto de acá. De hecho, vamos a subir esto. Listo. Ahora sí, para los voltajes. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo que acá. Primeramente vamos a poner más. Ah, perdón, estaría mal. Ahí es. Ok, así es. Menos voltaje y más. Entonces yo tengo ese sentido en el cual yo puedo rotar. Entonces tengo menos, perdón, voltaje de 10 amperios. Está feo esto. Me gusta. Voltaje 10 amperios. Estos ya no me sirven. Voltaje en 5 ohmios. No tengo voltaje en 5 ohmios. Eso sí, menos 40 voltios. Okay. Vamos acá, menos el voltaje en 7 ohmios. Y vamos acá, más el voltaje de 20 ohmios. Entonces, esto va a ser el voltaje en 10 amperios, va a ser igual al 40 más el voltaje 7 menos el voltaje en 20 ohmios. Eso colocamos. Cociente, aquí está, voltaje. Igual, 40 más voltaje en 7. ¿Cuál es el voltaje en 7? Este de acá. Menos voltaje en 20, que es este de acá. Entonces, ese sería mi voltaje. ¿Listo? Cociente de 5 ohmios, perdón, de 5 amperios. Ok, vamos a ir acá, ¿no? En lo mismo. Solo que acá es más, menos voltaje, ¿no? Entonces tengo voltaje, 5 amperios. Seguimos esta línea, menos el voltaje en 4 ohmios, menos el voltaje en 7 ohmios y menos el voltaje en 8 ohmios. Y esto es igual a 0. Entonces, finalmente acá tendría, vamos a colocar un poquito más aquí cerca. Vamos a, vamos a colocar todo esto más al costado. Listo. Ahora sí, esto por sí solo, un poquito vamos a recoger. Todo esto, un poquito vamos a recoger. Listo. Ok, tenemos lo siguiente. Tenemos que entonces el voltaje en 5 amperios
es igual al voltaje en 4 más voltaje en 7 más voltaje en 8. Ok, voltaje en 4. Esto es igual a ¿cuánto? Voltaje en 4, 60. Voltaje en 8, 8 ohmios, ¿no? 40. Más el voltaje en 7 ohmios, que sería este de acá. Y ese sería el resultado. Y al final, si nos damos cuenta, el resultado nos sale el mismo. Entonces, con eso ya podemos concluir el ejercicio. Hemos visto que tampoco ha sido muy complicado, ha sido más sencillo incluso, pero esos son los de ejercicios de examen. Básicamente son así de sencillos. Alguno que otro tal vez es un poco más complejo, pero si siguen el mismo procedimiento van a poder hallar el mismo resultado de manera sencilla igual, ¿no? Pues básicamente teníamos que hacer esos dos de ahí, esos tres ejemplitos que creo que nos ha durado casi como 1 hora y media en poder resolver los tres. Entonces vamos a volver acá, copiamos lo mismo y copiamos todo esto de acá. Muy bien, con esto concluimos el tema. Con eso ya hemos hallado todo lo que necesitábamos hallar. Hemos hecho uno que es con método matricial, hemos hecho algunos que ya habíamos hecho en la anterior clase, ya hemos explicado lo necesario. Entonces, esto al final sería la sumatoria de las potencias de las fuentes es igual a la sumatoria de las potencias de la resistencia. Para acá, para aclarar, tal vez pueden colocarles resistencias, un poquito moverlo esto. Listo. Y acá ponerles, incluso podemos colocar esto acá. Un poquito lo podemos bajar. Lo podemos mover un poquito acá. Y colocamos acá fuentes. Y listo. Con eso ya tenemos el ejercicio resuelto. Porque tanto este como este son el mismo valor. Entonces, eso me está indicando que así está resuelto de buena forma o de manera correcta, ¿no? Entonces, acá incluso podemos añadir resistencias. Un poquito. Ujú. Y acá fuentes. Ujú. Acá. Y listo, con eso ya acabamos, ¿no? Con eso ya acabamos. Y eso sería todo por hoy. Gracias por su atención. Cualquier consulta me pueden escribir. Entonces nos veríamos la siguiente clase.